tanto hay que tener una orientación, y yo creo que el mérito de estos sociólogos, de estos pensadores, de estos politólogos, algunos, es precisamente en tratar de poner los instrumentos teóricos que nos permiten actuar con mayor lucidez en la vida política y social. También, aparte de los neomarxistas, que como digo, tratan de explicar los nuevos el fenómeno de la disminución numérica de la clase obrera, el aumento de los sectores que trabajan en la administración, en los servicios, etcétera, etcétera, que se tratan de decir que estarían desvinculados de la clase trabajadora. Aparte de presentar esas teorizaciones, también en nuestro libro intentamos poner los análisis neoweberianos de Goldthorpe, de Giddens, de Parkin, que yo creo que también son muy interesantes. A veces algunos son muy, como Parkin, muy irónicos contra los marxistas, precisamente por estas disquisiciones teóricas sobre plusvalía, sobre economía, sobre etcétera. Pero yo creo que en una visión sociológica es importantísimo tener el punto de vista de estos neoweberianos, porque además todos ellos no son, por lo menos los tres que presentamos, Goldthorpe, Giddens y Parkin, los tres no eran personas ligadas intelectual y algunos hasta orgánicamente al Partido Laborista, son personas socialistas, son personas de izquierda, aunque como es sabido, Giddens, con su famoso libro de la tercera vía, uno de los libros peores que ha escrito este señor, si no el peor, pues él justificó y apoyó toda este desastre de actuación socialdemócrata en el Reino Unido que hizo Tony Blair. Él fue verdaderamente el teórico de Blair. Y otra cosa que yo recomiendo a las personas, ya se fue Víctor Hugo, creo que se llamaba, a los que les interesan mucho los elementos culturales. También en el libro presentamos los enfoques sobre temas de las clases desde un punto de vista novedoso que hacen la Escuela de los Estudios Culturales, comenzando por Hogarth, por Williams, pero fundamentalmente con los estudios de un jamaicano que se llama Stuart Hall, que es un individuo que vivió, en ese sentido se parece a mí en ese aspecto. Él se fue a los 19, yo me fui a los 21 casi. Él se fue a estudiar al Reino Unido, pero ya él nunca más volvió para residir en Jamaica, pero sí era de origen jamaicano y murió también hace 2 o 3 años, y que tiene unos trabajos muy interesantes sobre las identidades, sobre las clases en el Caribe, sobre el factor, por ejemplo, del color como elemento de diferenciador y de estratificación en el Caribe, y de todos los matices que la gente que viene de Europa o un sociólogo que no ha tenido contacto y no ha vivido lo que es nuestra nuestro policromismo, no logra entender determinadas claves de la vida de nuestras sociedades. Evidentemente, la nuestra es muchísimo más, una sociedad muchísimo más mezclada que es la sociedad jamaicana. La sociedad jamaicana es una sociedad fundamentalmente de población negra, una minoría mezclada, y además mezclada no solamente de lo que diríamos
mulatos, de negro y blanco, sino de hindúes, hay judíos, de portugueses, etcétera, etcétera. Pero la sociedad nuestra, hoy yo creo en el Caribe, es la sociedad más policromada, ¿no, verdad? Algunas comparan con Brasil, pero yo creo que la nuestra, bueno, no llega quizá al nivel de Brasil porque nosotros no tenemos el componente asiático que sí tienen los brasileños. En fin, yo recomiendo encarecidamente a los que les interesan los temas culturales que el estudio de ese capítulo y específicamente de Stuart Hall. Y también hay un señor que a mí me parece genial para los que quieran comprender el tema de las clases, el tema del papel de la mujer, por ejemplo, en las clases sociales y en la lucha, que es Terry Eagleton, el inglés Terry Eagleton, que es genial analizando el tema de las clases sociales. Y evidentemente en el libro también hay un capítulo dedicado a Pierre Bourdieu y a todas sus concesiones sobre el capital económico, cultural, social. Y llegamos a un capítulo dedicado a la teoría que aparentemente es la que nos ha enterrado a todos estos dinosaurios que todavía creemos que somos una mezcla entre algunos como yo, de algunas viejas ideas recogidas en el social cristianismo, del marxismo y de fuentes diversas, pero que nos orientamos sobre todo por una concesión básicamente en el análisis sociológico de tipo marxista, que es el posmodernismo. Ahí hay un capítulo sobre el posmodernismo y yo trabajo ahí el tema de dos sociólogos que trabajan en Australia, que son Pakulski y Water, que tienen un libro interesante que se llama La muerte de las clases y que se basan fundamentalmente en todas las concesiones posmodernistas aplicadas a la realidad social y que su pensamiento, para que dejar una idea suelta así, pero muy visual, él dice que las clases sociales serían como luchar con un ejército de caballería frente a tanques, ¿verdad? La clase social, la concepción económica marxista sería como la caballería frente a la existencia hoy en la sociedad de lo que él llama en una sociedad de estatus, lo que él llama estatus convencionales, que es un término un poco rebuscado, pero que en definitiva lo que quiere decir es que hoy las sociedades, lo que la componen son una multiplicidad de identidades cambiantes y que además se caracterizan fundamentalmente por estilos de vida, por estilos de consumo, y que no hay casi una identidad única, sino que la gente tiene identidades variables. Por lo tanto, es una teoría que a mí no me convence nada, pero bueno, son con las que ellos pretenden decir que las clases han muerto. Y también hay un capítulo dedicado al padre del populismo moderno izquierdizante, como es Laclau, y otro dedicado a Negri, que sería el comunismo, yo diría el comunismo casi sanagustiniano, ¿no, verdad? Porque con su teoría de la multitud y la idea de que en la era del imperio no hay ningún centro y que verdaderamente pues, es posible que la multitud en un momento dado pueda cambiar la sociedad, no se sabe de qué manera, sin ningún sujeto claro de ese cambio, sin ninguna organización que estructure todo eso. Pues a mí, que como quiera que sea, uno viene de una formación no tanto leninista, pero gramsciana, etcétera, etcétera, donde siempre el papel del partido
político es fundamental, pues a nosotros eso nos parece un poco, vamos a decir, con todo respeto, porque es un señor, en fin, un hombre de izquierda y un señor muy importante, pero y muy serio en sus opciones, pero yo creo que él se dejó influenciar demasiado en el tiempo que, para no estar en la cárcel, estuvo en el exilio en Francia y se imbuyó excesivamente de ese posmodernismo, y su visión hoy es verdaderamente, a mí me parece que no sirve, yo creo, para articular un movimiento efectivo de cambio social con las ideas de Negri. Pero, sin embargo, su lectura es importante, sobre todo cuando él analiza las diferentes figuras que se están dando en estos momentos, ¿no? La figura de las personas securizadas, las personas que están en una situación precaria, y además él es de los que estimula la necesidad de que haya como una especie de asamblea constituyente para, digamos, desde abajo establecer nuevas bases de la sociedad. Él, como buen italiano, es un hombre con una gran imaginación y que siempre proporciona muchas ideas para reflexionar, pero a mí particularmente me parece que no sirve tanto para articular movimientos políticos sociales efectivos. Yo pido perdón porque quizá yo he querido no ser muy, como dicen en España, muy coñazo, pero no sé si lo he logrado. Si he logrado lo contrario y aburrirlos a todos, pero yo no podría resumir el libro de otra forma que decirles que es un libro que no es para leerse como una novela, ¿no? Es un libro que yo siempre le digo a que me dicen: Carlos, voy a comprar tu libro. Le digo: mira, léete el capítulo 1 y el 2, la desigualdad social y las teorías sociológicas y económicas sobre la desigualdad, y léete el último capítulo, que es donde yo expongo una serie de ideas, no solamente mías, sino de los autores más recientes, y te da una visión del tema de las clases hoy en el siglo XXI. Y después, los que tengan interés por alguno de esos otros autores que yo he citado, o de esos problemas, el tema de la clase media, el tema de qué es una clase trabajadora, o qué es la clase obrera, que la define, etcétera, etcétera, tendrán muchísimos autores entre neomarxistas y el marxismo clásico para encontrar orientación clave o recordar cosas que ustedes a lo mejor ya habían estudiado en otro momento. Perdona si he sido un poco plomo. No. Bien, vamos a tener un espacio de interacción, y aquí sería interesante que también opináramos un poco más, y tú también, porque tú opinas. Entonces sería bueno que nos compartieras algunas opiniones a raíz de la obra y de lo que has pensado. Saludos, por cierto, a Porfirio, que está por allá, que hacía muchísimo tiempo, doctor, que no nos veíamos. Muchísimo gusto. El libro está aquí, Carlos trajo para la venta. También nosotros tenemos, no para la venta, sino para entregar algunos ejemplares de un estudio reciente llamado Radiografía del Trabajo, Trabajos Dignos y Empleos Chatarras, que fue un análisis que hicimos en la Fundación Iron Fernández, que está aquí conmigo, sobre la discusión que se ha estado teniendo sobre la situación del empleo, del salario
de si aumentarlo, de si no aumentarlo. Por cierto, Airo ahora me va a reemplazar en la moderación aquí un ratico, lo que se dure. Tengo que charlar con unos compañeros de El Salvador que están hablando sobre el sistema de pensiones allá en El Salvador, que es una de las formas en cómo los bancos saquean a la sociedad, los sistemas de pensiones. Pero vamos a ver si tenemos un momento de intercambio y de opiniones. Yo dejo planteada una. ¿Para qué debería ser importante hoy hacer un enfoque y un análisis de clases sociales, por ejemplo, para la sociedad dominicana? Te lo pregunto por lo siguiente. Hace 2 años el gobierno presentó un estudio, lo estábamos conversando con Jenny los otros días, donde con ese estudio, según una metodología del Banco Mundial, la sociedad dominicana, signo de exclamación, se había convertido en una sociedad donde las clases medias eran la mayoría. Y entonces eso lo hacen con una metodología muy curiosa, donde un poco de gente queda como pobre, porque las clases sociales son según ingresos, como pobres, un paquetón grandísimo queda como vulnerable, y entonces con una artimaña estadística, los que no son pobres ni vulnerables son clase media, y queda por ahí arriba un restito de gente al que no le llaman rico ni nada parecido, sino que le llaman residuales, es decir, los Vicini, los dueños del Banco Popular, toda esa gente son residuales. Entonces, ¿qué tú haces frente a un discurso que te dice, sabes que ya no hay tanto por lo que luchar porque ya la mayoría somos clase media, porque si no eres pobre ya eres clase media, y además, donde, te lo digo por lo que mencionabas de tu tesis doctoral, que tú decías, pero hay una clase que domina. En un estudio como ese ya no hay clase dominante. Lo que hay es un residuo social de gente que gana mucho, pero ellos lo igualan con los peloteros. Es decir, Vicini es tan importante como un pelotero. Sí, es decir, Vicini no tiene ningún poder sobre nosotros, solo que tiene mucho dinero. Yo debo plantear esa pregunta, es decir, ¿existen todavía y hay que pensar todavía? Porque lo otro que eso nos lleva frecuentemente es que cuando hablamos del poder, para nosotros el poder son los presidentes y los partidos. No vemos si hay otro poder. No vemos quiénes más tienen poder. Entonces, políticamente, ¿importa pensar en términos de clases sociales? ¿Importa descubrir si todavía hay bloque dominado, bloque dominante? ¿Quién domina a quién? ¿Quién tiene poder? ¿Quién no tiene poder? ¿De acuerdo con la clase social? Esa es una pregunta que a mí me queda. Ay, por favor, te ruego que tomes aquí el micrófono. Y entonces,